con cariño los refiero por su invitación y por permitirme compartir con ustedes el día de hoy. Es un verdadero placer. Gracias también a Javier, a los Jiménez que acaba de hablar, así como al doctor Acevedo, un verdadero honor, un placer conocerlos, y a todos los asistentes del hermano y muy querido país de Colombia. Teniendo en cuenta el tiempo disponible, pues entremos en materia. La conferencia que brevemente les voy a dictar el día de hoy, a propósito de un requerimiento que en específico me hizo mi buen amigo Juan Camilo, le intitulé El derecho a la defensa del contribuyente en el procedimiento tributario venezolano, de su regulación constitucional a la práctica administrativa y jurisprudencial. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Presentar una distinción analítica entre cómo está regulado constitucionalmente este derecho por oposición a cómo se lleva a cabo administrativa y jurisprudencialmente el mismo, ¿no? Entonces, en esta breve introducción, un pequeño plan de trabajo, teniendo en cuenta que en primer lugar voy a hacer apenas una aproximación conceptual muy breve sobre los derechos subjetivos desde la teoría general del derecho, luego comentar un poco, también muy brevemente, la falta de generosidad de la Constitución venezolana con una cantidad de derechos, entre comillas, que regula, que realmente no son tales a propósito del concepto de qué se entiende o qué se debe entender por derecho subjetivo, para luego entrar propiamente en la delimitación constitucional del debido proceso en lo general y del derecho a la defensa en lo particular. Y dentro de estos derechos, hacer una precisión conceptual sobre uno de los elementos más importantes que es común a ambos derechos, que es precisamente la noción del procedimiento previo, lo cual nos va a dar la puerta de entrada en el análisis de fondo de la exposición que tiene que ver con la realidad administrativa y jurisprudencial del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo tributario venezolano, en el que les voy a comentar un par de sentencias, para luego finalmente dar una conclusión y una reflexión. Entonces, entrando en la precisión conceptual que quería hacer de los derechos subjetivos de la teoría general del derecho, aparte de lo que ya Juan Camilo perfectamente explicó, de los derechos en general de los contribuyentes. ¿Qué se entiende o qué se debe entender por derecho subjetivo? Y en este caso, siguiendo a Hoffeld, siguiendo a Guastini, siguiendo a Carlos Santiago Nino, ellos presentan un análisis que goza la mayor importancia en la medida que identifican dos elementos conceptuales y luego vamos a agregar un tercero, que tienen que ver con la caracterización de los derechos subjetivos como una pretensión justificada. Y cuando hablamos de una pretensión justificada, ¿a qué nos referimos? Una pretensión, un claim, y justificada en la medida que hay una norma que justifica, una norma que fundamenta ese derecho, que la positiviza, que lo regula. Y todo esto en el marco de la correlación que todos conocemos entre deberes y derechos a propósito de la naturaleza bifronte del derecho como tal. Y a estos dos elementos, el claim o la pretensión y la justificación, el fundamento normativo, se le debe agregar un tercer elemento que goza de mayor importancia, que tiene que ver con que para que un derecho subjetivo sea tal, debe ser judicialmente exigible, por un lado, y del otro lado, judicialmente tutelable. O lo que es igual, debe poder darse adjudicación judicial. De lo contrario, no se está ante un verdadero derecho subjetivo. Y esto exactamente da cabida a lo que comentaba sobre la falsa generosidad de la Constitución venezolana y tantas otras en Latinoamérica, con una regulación, un sinfín de, entre comillas, derechos, buena parte de los cuales técnicamente no califican en esta medida, precisamente porque ni son una pretensión en el sentido anteriormente indicado, y aun cuando están fundamentados en alguna norma, no son judicialmente exigibles ni tutelables, o lo que es igual, no son adjudicables. De estos son muchos los, entre comillas, derechos que así están regulados, como por ejemplo en Venezuela hay un ampliamente discutido, no solo en Venezuela, en otros ordenamientos jurídicos ampliamente discutido, el famoso, por ejemplo, derecho a la vivienda digna, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que en todo caso realmente califican, y otra vez apelando a la teoría general del derecho, como directrices, verdaderas directrices, o lo que igual políticas públicas, en términos llanos, y no técnicamente a propósito de los dos elementos definitorios que integran la noción de derecho subjetivo, no califican como derechos subjetivos. No obstante, lo anterior, evidentemente, tanto el debido proceso en lo general como el derecho a la defensa en lo particular, ambos en su dimensión procesal o judicial, así como en su dimensión procedimental o administrativa, sí son, y de esto no hay la menor duda, verdaderos derechos subjetivos, en tanto que, nuevamente,
significan o se traducen en una pretensión que en efecto están justificadas y que además son perfectamente exigibles y tutelables, o lo que es igual, adjudicables desde un punto de vista judicial. Entonces esto nos da la entrada a la delimitación constitucional en Venezuela de lo que es conocido como el debido proceso y el derecho a la defensa. Estos derechos, en una relación, si se quiere, de continente y contenido, están regulados en Venezuela en el artículo 49 de la Constitución. Es un artículo bastante extenso, goza de 8 numerales, evidentemente no se los voy a leer en aras del tiempo, pero sí les voy a hacer referencia, como ya lo indicaba Juan Camilo y la doctora Jiménez recién, que me antecedió en el uso de la palabra, hacía comentarios, que al igual que ocurre en Colombia, en Venezuela, el ámbito de aplicación y de ejercicio del debido proceso tiene lugar tanto en fase judicial como en fase administrativa. Y a tenor literal, a esto se refiere a encabezado el artículo 49, cuando dice que el debido proceso se aplicará a todas, oído al tambor, a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, en el resto de los 8 numerales del artículo 49, se hace referencia expresa al derecho a la defensa, alegar, probar, garantía del contradictorio, participación, pruebas, presunción de inocencia, derecho a ser oído, juez natural, derecho a la inculpación, non bis in idem, entre tantos otros. Y vale aclararse que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela no existe formalmente un documento, un estatuto del contribuyente, ni hay un capítulo específico del Código Orgánico Tributario que enuncie o liste, a diferencia, nuevamente como decía, de lo que ocurre en Colombia, una serie de derechos de los que goza el contribuyente. De ahí que el análisis que les presentamos lo hacemos directamente de la Constitución. Vale decir, no obstante lo anterior, que por mandato de la propia Constitución, específicamente en el artículo 27, los tratados en materia de derechos humanos, ex ampligracia, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no solo tienen rango constitucional en Venezuela, sino que además incluso tienen rango supraconstitucional en la medida que regulen de manera más favorable el derecho humano al que se trata. Y de esta manera entonces se incorpora en el ordenamiento jurídico venezolano, por ejemplo, ambos instrumentos que en materia de derechos humanos indicados la Convención Americana y el Pacto Internacional, que regulan respectivamente en sus artículos 8.1 y 14.1 precisamente el debido proceso y dentro de este el derecho a la defensa. Por un tema de tiempo no me voy a detener en estos instrumentos normativos, pero no quería dejar de hacer referencia a que, por mandato de la propia Constitución, esto incorpora en el ordenamiento jurídico inclusive a nivel supraconstitucional. Entonces, entrando en la presión conceptual que les quería traer de uno de los elementos más importantes del debido proceso en lo general y el derecho a la defensa en lo particular, tiene que ver con la noción y la conceptuación de ambos derechos como la naturaleza de un procedimiento previo. ¿Y a qué nos referimos? Como es seguramente por todos ustedes conocido. Si hablamos, y específicamente ahora adentrándonos en materia de procedimientos administrativos tributarios, si hablamos que el debido proceso, en su vis o en su fase administrativa y el ejercicio del derecho a la defensa, debe concebirse como un procedimiento previo, esto evidencia que el derecho a la defensa del contribuyente nace en la sede administrativa durante toda la formación de la voluntad administrativa, y que sea previo. ¿Previo a qué? A que se adopte una decisión por parte de la administración tributaria. Antes de que se adopte una decisión, antes de que se concrete la voluntad en los procedimientos administrativos de primer grado o constitutivos de esa voluntad administrativa. De ahí que tanto el debido proceso en lo general como el derecho a la defensa en lo particular, en materia de procedimientos administrativos tributarios en Venezuela y al amparo de la noción del procedimiento previo, y teniendo en cuenta que en Venezuela además estos procedimientos de primer grado o constitutivos de la voluntad administrativa gozan de una doble naturaleza, en la medida que son tanto procedimientos determinativos de la obligación tributaria, es decir, están encaminados a declarar la existencia y en caso de existencia fijar la cantidad de la obligación, son tanto determinativos como sancionadores o sancionatorios en la medida que concretan el ejercicio del jus puniendi del Estado. Entonces, en este caso, vemos la máxima importancia que goza la noción del procedimiento previo porque tiene esta doble relevancia determinativa y sancionadora, o lo que es igual, ni se puede determinar la obligación tributaria, ni se puede imponer una sanción al contribuyente a espaldas del contribuyente, lo que es igual a espaldas de su participación en la formación de la voluntad administrativa, lo que es igual en materia
derecho penal tributario, no se pueden establecer sanciones de plano, como les denomina la doctrina. En materia determinativa, no se puede llegar a una determinación oficiosa por parte de la administración tributaria sin contar con la participación del contribuyente en la sustanciación del procedimiento, o lo que es igual sin formar parte del íter procedimental en las tres clásicas fases de cualquier procedimiento administrativo, de su iniciación, sustanciación y terminación. Entonces, hasta acá un resumen bastante ejecutivo, si se quiere, de marco teórico-conceptual sobre los derechos subjetivos en general y sobre el derecho a la defensa del contribuyente en lo particular durante el procedimiento administrativo tributario, para entrar ahora a la realidad administrativa y jurisprudencial de estos derechos en Venezuela durante la sustanciación de los procedimientos tributarios. Entonces vamos ahora a contrarrestar las bases conceptuales teóricas recién indicadas con la realidad administrativa y jurisprudencial para evidenciar que se presenta un manifiesto divorcio entre la regulación formal positiva del derecho a la defensa en la Constitución venezolana versus la práctica material del mismo, tanto en sede administrativa como en la propia jurisprudencia. Y esto lo vamos a centrar específicamente en el análisis de un procedimiento que ha sido bastante criticado por la doctrina venezolana, que es el denominado procedimiento de verificación tributaria, que sin entrar en mayores conceptualizaciones o mayores explicaciones en qué consiste, es suficiente con decir que es una suerte de fiscalización abreviada. Me explicaba Juan Camilo en días pasados que se parece un poco a la liquidación abreviada que ustedes tienen en Colombia, y en este procedimiento de verificación tributaria venezolano es al igual que buena parte de los procedimientos oficiosos en el ordenamiento jurídico venezolano, es tanto determinativo como sancionador, o lo que es igual, tanto se puede declarar la existencia o inexistencia de la obligación y fijar su cuantía, como fijar sanciones para el contribuyente. Y este procedimiento ha sido arduamente criticado en doctrina, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que a tenor literal y expreso manda el artículo 49 de la Constitución, en el mismo no se establece una fase ni siquiera formal de alegación y pruebas, ¿no? Con lo cual entonces ya de entrada se está quedando de lado el artículo 49 de la Constitución. Recordando nuevamente que el artículo 49 regula que el debido proceso debe aplicarse no solo a las instancias judiciales, sino también a los procedimientos administrativos. Entonces, con esto vamos a ver dos patologías jurisprudenciales en las 4 sentencias que les voy a comentar. Por un lado, una importante y bastante grave confusión conceptual y con las consecuencias que ello apareja sobre la posibilidad de recurrir ex post, o lo que es igual en procedimientos administrativos de segundo grado o recursivos de la voluntad administrativa, bien sea un recurso jerárquico en sede administrativa, un recurso contencioso tributario en sede judicial, una confusión entre esto y la necesaria garantía ex ante que supone precisamente la noción que apelamos anteriormente de procedimiento administrativo como procedimiento previo en estos procedimientos de primer grado o constitutivos de la voluntad administrativa, por un lado. Esa primera patología. Y una segunda patología, de acuerdo con la cual los tribunales, tanto de primera instancia como de segunda instancia, como vamos a ver, evalúan la constitucionalidad de la actuación de la administración tributaria, paradójicamente no desde la Constitución, sino desde la propia regulación legal del Código Orgánico Tributario, con lo cual huelga decir que en sentido técnico no es ninguna evaluación de constitucionalidad. Entonces, en este breve análisis jurisprudencial, vamos a ver 2 sentencias de primera instancia que han sido dictadas por los tribunales denominados tribunales superiores de lo contencioso tributario. No se confundan con la denominación, se denominan superiores, pero son de primera instancia, y 2 sentencias de segunda instancia cuya competencia tiene la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Entonces, estas 4 sentencias han sido 4 sentencias clave que lamentablemente han marcado la pauta en los tiempos más recientes y que a la fecha se han venido reiterando de manera pacífica. Entonces, en cuanto a la primera sentencia, la sentencia 1239 del 17 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario. En esta sentencia, y me permito leerles una pequeña parte, el tribunal consideró, y cito, que el contribuyente goza de la posibilidad de ejercer el recurso jerárquico en la vía administrativa
o bien de ejercer el recurso contencioso tributario por la vía jurisdiccional para impugnar la eventual ilegitimidad del acto administrativo emanado de la administración tributaria si considera que vulnera sus derechos e intereses. Fin de la cita. Entonces, con esta argumentación, ¿qué pretende el tribunal? Pretende justificar que no hay violación del debido proceso general ni del derecho a la defensa en lo particular, siempre y cuando el contribuyente pueda impugnar ex post, nuevamente, bien sea vía recurso jerárquico, bien sea administrativa o bien sea recurso contencioso tributario, bien sea judicial, el acto administrativo que considere que lesione sus derechos e intereses. Y aquí entonces se hace palpable lo que le hacía referencia en esta primera patología de la confusión conceptual entre la posibilidad de recurrir ex post en un procedimiento de segundo grado recursivo con la necesidad de garantizar ex ante en un procedimiento de primer grado o constitutivo el derecho a la defensa, bajo nuevamente la concepción del procedimiento administrativo durante el cual se está formando la voluntad administrativa como un procedimiento previo, no posterior. O lo que es igual, el hecho de no implica que el hecho de que se pueda, como es natural, impugnar la voluntad administrativa, no implica que no se deba garantizar durante la formación de la misma, en la medida que esté en juego nada más y nada menos que el propio ejercicio del derecho a la defensa durante los procedimientos administrativos de primer grado o constitutivos de la voluntad administrativa. Entonces, con esto no se hace otra cosa que desnaturalizarse la concepción del derecho a la defensa como procedimiento previo y reducirlo a una garantía de impugnación ex post como un procedimiento posterior, ya no como un procedimiento previo, luego de nacida la voluntad administrativa y no durante el nacimiento de la misma, sin posibilidad de participación del contribuyente durante la formación de dicha voluntad. ¿Cuál es el resultado y el corolario lógico de esta posición jurisprudencial? Pues no es otra que violación directa, pura y dura del debido proceso en lo general y del derecho a la defensa en lo particular. La segunda sentencia, la 43, número 43 del 21 de abril de 2009, dictada también por el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, incurre en una segunda patología. La segunda patología, de acuerdo con la cual dice, y me permito citar, que la Administración Tributaria siguió el procedimiento de verificación fiscal e impuso la sanción correspondiente en los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario. Por lo tanto, la alegación del contribuyente de la existencia de una inconstitucionalidad con fundamento en la violación de los derechos constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa luce improcedente. Fin de la cita. Pues bien, es bastante evidente cómo en este caso el tribunal pretende analizar la, muy entre comillas, constitucionalidad del actuar administrativo, teniendo como parámetro, en lugar de la Constitución, para realizar un juicio de constitucionalidad, el Código Orgánico Tributario. Cuando lo que se denuncia es precisamente que el código está mal, que el código en el procedimiento de verificación no reguló la fase de sustanciación para permitir la alegación y promoción y evacuación de pruebas por parte del contribuyente, que es exactamente lo que llama el contribuyente a impugnar esa írrita sustanciación por la ausencia de uno de los tres elementos, fases definitorias de cualquier procedimiento administrativo, como la fase intermedia de la sustanciación en la que se concreta y en la que se ejerce y en la que se materializa de verdad el derecho a la defensa. Resultado también de esta posición jurisprudencial, pues evidentemente la violación del debido proceso en lo general y la violación nuevamente del derecho a la defensa en lo particular. Y ya para ir cerrando, dos sentencias más, ambas del Tribunal Supremo de Justicia, en las que no hacen otra cosa que materializar nuevamente, y por eso la voy a tratar de manera breve, las dos patologías anteriores, la sentencia 531 del 27 de abril del 2011 del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la cual, en sentido idéntico a la sentencia anterior, se dice que no puede, y me permito citar, que no puede considerarse que la no apertura de una fase de sustanciación por parte de la administración tributaria haya generado violación del derecho a la defensa en la medida que así está regulado en el Código Orgánico Tributario. Entonces, pues, en la misma línea con la sentencia anterior, nuestro comentario va dirigido a decir, bueno, evidentemente, de acuerdo a esa sentencia, si el Código Orgánico Tributario sí lo dice, entonces supongo que es bien. Vale entonces preguntarse, ¿y dónde queda la Constitución en todo esto? ¿Dónde queda el debido proceso constitucional? Y la respuesta obligada sería que, de acuerdo a la sala, pues la Constitución está debajo del Código Orgánico Tributario, lo que es igual el artículo 7 de la Constitución venezolana que establece el principio de supremacía constitucional, pues entonces ahora debería leerse
como el principio de supremacía del Código Orgánico Tributario. Y ya para terminar, la sentencia 71 del 8 de febrero de 2012, que viene a ratificar la primera sentencia indicada en este caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, que nuevamente dice que al contribuyente se le permitió conocer el contenido de los actos administrativos dictados por la administración y que se le permitió conocer los mecanismos que tenía para recurrirlos en caso de no estar de acuerdo con el pronunciamiento, razón por la cual no hubo a consideración de la Sala Político-Administrativa análisis alguna, violación del debido proceso, precisamente porque el contribuyente impugnó, en este caso, un recurso contencioso tributario. Pues evidentemente, en este caso, nuevamente, el hecho de no implica que la impugnación ex post no deja de lado la garantía ex ante en el nacimiento del derecho a la defensa, razón por la cual nuevamente estamos ante una patente violación del debido proceso en lo general y el derecho a la defensa en particular. A título de conclusión, pues es evidente entonces el problema que en muchos ordenamientos jurídicos tiene lugar. El venezolano no es el único en el que se da una dilatada regulación constitucional, legal, normativa, formal de los derechos del contribuyente, pero la realidad práctica, la materialización administrativo-jurisprudencial no es exactamente lo que tiene lugar, lo que igual se traduce en la no vigencia y efectividad real de estos derechos. Y a modo de reflexión final, termino con un pensamiento que me gusta mucho, sobre todo cuando se tratan temas que no son precisamente alentadores, como en este caso me correspondió, conforme al cual siempre de tenerse presente que la noche es más oscura cuanto más cerca está el amanecer. Por eso debemos, como siempre me gusta recordar, a Rudolf von Jhering, de su mano y de su célebre obra La lucha por el derecho, tener siempre presente que aunque las probabilidades de éxito en la defensa, precisamente lo que estamos hablando, el derecho a la defensa del contribuyente, las probabilidades de éxito en la defensa de alguna causa sean bajas, si intentamos las acciones que tenemos a nuestro alcance, puede ser que perdamos, pero si no las intentamos ya perdimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Serviliano. Excelente presentación. La verdad es que tenemos una cantidad bárbara de puntos en contacto, en discusiones en cuanto a la relevancia efectiva de la materialización del derecho al debido proceso y no simplemente formal. Completamente de acuerdo. Muy buena presentación. Muchas gracias. Ahora Gracias. le damos paso al doctor Javier Blel, que nos va a exponer la posición de los derechos del contribuyente práctica desde una interpretación o una vista o una mirada jurídica en Colombia. Doctor Javier Blel, adelante. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias al CEDEP y a la Defensoría del Contribuyente por esta invitación. Digamos, no me quiero detener en temas teóricos y simplemente quiero ir al punto que quiero tocar. De hecho, ya el defensor lo había dicho. Uno de los temas que considero relevantes tiene que ver con el hecho de que, si bien en Colombia existe un decálogo de principios que establece, o de derechos mejor, que se concibe como los derechos del contribuyente, yo tengo una reflexión que comparto un poco con el defensor, pero yo quiero ir un poco más allá, y es los derechos de los contribuyentes exceden ese decálogo de derechos. Es decir, existen derechos que, si bien pueden no estar contenidos en el decálogo de derechos del artículo 193, son derechos de los contribuyentes porque son derechos constitucionales. Y al ser derechos constitucionales, gozan de protección. Y sobre esto, digamos que la ley tributaria tiene tres derechos que son fundamentales. Uno es el debido proceso, otro es el principio de reserva de ley, que básicamente el principio de reserva de ley es el famoso principio de no taxation without representation, que lo que quiere decir es que al contribuyente no se le pueden imponer cargas fiscales que no hayan sido discutidas y aprobadas mediante una ley en el Congreso. Y el principio de irretroactividad, que de hecho en Colombia es un principio, digamos, progresista, porque no en todas las legislaciones se, digamos, protegen a los contribuyentes de los cambios normativos, y de hecho en Colombia la irretroactividad tiene
dos fundamentos o dos factores. Uno que está contenido en el artículo 338 que habla de la periodicidad, en el sentido que los impuestos que son de periodo aplican a partir de la vigencia fiscal siguiente al año en el que fueron aprobados en el Congreso. Dicho de otra forma, si el Congreso en el 2020 aprobara una ley de reforma tributaria, todas las normas que se relacionan con impuestos de periodo aplicarán a partir de enero de 2021, no por ejemplo desde diciembre de 2020, cuando normalmente esas normas o esas leyes de reforma tributaria son aprobadas. Ese es el primer tema. Y la irretroactividad también quiere decir que esas situaciones jurídicas que se regulan en una norma nueva no pueden regular situaciones anteriores a su vigencia. Entonces, fíjense que los derechos de los contribuyentes efectivamente trascienden el catálogo de principios o de derechos contenidos en el artículo 193, porque un contribuyente podría solicitar la protección en una situación particular donde, por ejemplo, esos principios constitucionales sean vulnerados por la administración tributaria. Dicho esto, digamos, yo he identificado dos situaciones, digamos, sistemáticas en las que se violan derechos del contribuyente en Colombia todo el tiempo. Una primera situación tiene que ver con el proceso de formación de las leyes. ¿Por qué? Porque no necesariamente las leyes tributarias tienen una discusión, digamos, técnica, y lo que voy a decir no es, digamos, algo que sea desconocido, y es que además se aprueban a pupitrazo, es decir, que no existe, digamos, una discusión en cuanto a la aprobación de leyes tributarias, y además la aprobación de leyes tributarias siempre está sujeta o supeditada a los intereses de las personas que las aprueban, y además esa aprobación tiene, digamos, un problema, y es que al no ser una ley técnica, la norma tributaria tiene un grave problema, y es que frente a su interpretación, esa interpretación genera discusiones o altos niveles de litigiosidad al ser una norma oscura, es decir, que permite varias interpretaciones que a la postre repercuten en controversias entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, pero además se presta para el abuso de los funcionarios que adelantan fiscalizaciones o que adelantan, digamos, o que atienden a los contribuyentes en el día a día de la administración. Entonces, ese es un tema que claramente en Colombia se debe mejorar, es decir, la redacción de las normas fiscales, y lo voy a decir, digamos, con mucho respeto, el estatuto tributario, por ejemplo, desde el punto de vista de su redacción, su gramática, tiene que reescribirse. Y no con esto, por ejemplo, estoy diciendo que esa demanda de inconstitucionalidad que algunos abogados, economistas, financieros presentaron ante la Corte Constitucional tenga sentido, ¿no? Yo no voy a entrar en esa discusión, pero lo que sí quiero decir es, independientemente de cómo está concebido el sistema tributario colombiano, lo que sí es cierto es que ojalá el estatuto tributario se pudiera reescribir, y se reescribiera no por necesariamente el Congreso, ¿no?, sino, por ejemplo, como se hizo con el Código General del Proceso, en el que un instituto hizo, digamos, el proyecto de ley, y la discusión dentro del Congreso, digamos, que fluyó mucho mejor porque personas que tienen, digamos, un conocimiento técnico en la materia se dedicaron a escribir la norma. Eso sería un tema. El segundo tema, también creo que las leyes tributarias deben tener un proceso de aprobación distinto al resto de leyes. Entonces, también sugiero una modificación al reglamento orgánico del Congreso y a la forma como el caso particular de las leyes tributarias se efectúa su aprobación en el Congreso, precisamente para garantizar no solamente la discusión en torno a la norma fiscal, sino, por ejemplo, cosas que en Colombia nunca se revisan. Tema número uno, eso que usted está proponiendo, ¿cómo afecta el recaudo? Porque Colombia es un país que vive lleno, por ejemplo, de exenciones. A mí las exenciones particularmente no me gustan, digamos, más allá de algunos temas puntuales. Entonces, ¿cómo eso afecta el recaudo? Tema número dos, que nunca se discute. Eso que usted está proponiendo se podría, digamos,
solucionar de una forma distinta que afecte aún menos a los contribuyentes. Y tema número 3, eso que usted está proponiendo es claro y, digamos, no da lugar a discusiones que eventualmente puedan afectar derechos de contribuyentes. Esos temas, creo yo, deben tenerse en cuenta dentro de la discusión, digamos, normativa en la aprobación de normas tributarias. El segundo tema tiene que ver con el debido proceso. Y digamos que en el debido proceso, y lo voy a decir abiertamente, existe un problema sistemático que permite la vulneración de derechos de contribuyentes. ¿Por qué? Porque las normas procesales en Colombia se revisan muy poco y precisamente esas normas procesales permiten que la administración tributaria pueda cometer abusos. Y sobre esto, digamos, yo voy a traerles varios ejemplos y no me voy a detener mucho, pero sí quiero, digamos, mencionarlos y explicarlos un poco para que entiendan lo que les quiero decir. Digamos, frente a el procedimiento tributario existe una falta de regulación dentro del del procedimiento administrativo. Y ustedes me van a decir, pero ojo, al final el proceso de determinación está regulado, el de aforo también, el sancionatorio, los sancionatorios también. Y yo les voy a decir, sí, pero hay algo que no está bien regulado, que es todo lo que sucede antes de la expedición de esos actos previos, requerimiento especial, pliego de cargos, emplazamiento para declarar, que son los que inician los procesos administrativos, y lo que no está regulado precisamente es la actividad de fiscalización de la administración tributaria. Allí hay una evidente falta de regulación que permite el abuso por parte de la administración y obviamente atenta o son situaciones que pueden atentar contra derechos de los contribuyentes. Entonces, esos vacíos normativos se tienen que empezar a llenar porque al final de la historia, los funcionarios públicos están sometidos a un principio que se llama legalidad, es decir, el funcionario público únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, esa falta de regulación es un problema, digamos, sistemático de nuestro ordenamiento jurídico. Segundo problema, hay una ausencia de política clara en torno a la fiscalización, es decir, la mayoría de las fiscalizaciones de la administración tributaria se concentran mejor en las declaraciones tributarias que tienen saldos a favor. Es decir, la administración tributaria inicia actividades de fiscalización cuando el contribuyente pide el saldo a favor o cuando el contribuyente lo pidió, es decir, lo que se llaman los programas de fiscalización AD o PD antes de devolución o postdevoluciones, y allí se concentra la mayoría de la actividad de fiscalización de la DIAN, es decir, que la DIAN concentra su actividad de fiscalización no en fiscalizar, sino en no devolver los saldos a favor. Y precisamente esa ausencia de política clara de fiscalización también permite abusos por parte de la administración, porque cuando yo le detengo un saldo a favor a un contribuyente, yo puedo, por ejemplo, estar afectando su caja, puedo además de estar afectando su caja, afecto también el funcionamiento propio de una compañía. Entonces, en Colombia sí debiera haber, digamos, una política más clara de fiscalización que debiera, digamos, enfocarse a temas de riesgo, temas sectoriales o programas, digamos, diseñados para fiscalizar ciertos componentes de las declaraciones de impuestos, cosa que, digamos, no es lo más avanzado que hay y obviamente hay mucho trabajo que hacer allí. Y el tercer tema frente al tema de procedimiento tiene que ver con normas que permiten, la existencia de normas procesales que permiten el abuso por parte de la administración tributaria que puede, digamos, repercutir en violaciones o atentar contra derechos de contribuyentes. Un ejemplo, tema de las notificaciones electrónicas. La norma digamos, con esto no estoy diciendo que no se haga notificación electrónica, no me malinterpreten. De hecho, una de las cosas que precisamente defiende el CEDEP es la irrupción de la tecnología dentro del derecho procesal. Pero, por ejemplo, la norma de notificación electrónica está mal concebida, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la norma de notificación electrónica dice, oiga, cuando la administración tributaria le envía al contribuyente el acto administrativo, en ese momento se entiende notificado y al contribuyente le empieza a contar el término
para interponer el recurso o responder el requerimiento especial o lo que sea, 5 días hábiles después de recibir la notificación. Pero ¿qué pasa? Que si la administración tributaria por alguna razón envía el correo y ese correo o el archivo, digamos, abrir o llega sin archivo, dice la norma que igual el acto administrativo se entiende notificado. Si se dan cuenta, esa es una evidente violación del derecho al debido proceso porque el contribuyente, la norma dice, el contribuyente está siendo notificado así no conozca del acto administrativo. Es decir, se entiende notificado para la administración. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la ocurrencia de un silencio administrativo positivo, el simple envío de un correo electrónico, así esté vacío, se entiende que es una notificación válida para efectos de notificar ese acto administrativo que nunca se envió. Y obviamente entonces los términos para la DIAN contarán hasta el envío del correo. Entonces, esa norma permite abusos por parte de la administración. Hay una diferencia en Colombia entre los términos de corrección y los términos de firmeza. Dicho de otra forma, las declaraciones tributarias tienen firmezas de 3 o 5 años, dependiendo de, por ejemplo, si el contribuyente está sometido o no al régimen de precios de transferencia o en su defecto, el contribuyente, la declaración, por ejemplo, tiene saldo a favor, en cuyo caso el término cuenta cuando solicita el saldo a favor o empieza a contar cuando lo solicita o cuando la declaración tiene pérdida fiscal o compensa pérdidas fiscales, en cuyo caso también será de 5 años. Pero fíjense, los contribuyentes tienen únicamente 1 año para presentar correcciones a su favor y 3 años para presentar correcciones a favor de la administración. Esa diferencia entre los términos para corregir y los términos para fiscalizar también permiten abusos por parte de la administración y violaciones a derechos de contribuyentes porque, por ejemplo, la misma norma le viola o le quita la posibilidad al contribuyente de hacer correcciones a sus declaraciones dentro de un ejercicio de fiscalización. Es decir, el contribuyente pierde el derecho de corregir si quiere corregir porque precisamente la actividad de fiscalización, por ejemplo, comienza después de que venció el término de corrección que establece los artículos 588 o 589. Otro tema, me parece que es el tema más grave de todos. En Colombia, la administración tributaria en las discusiones de naturaleza tributaria es juez y parte. Es decir, la DIAN investiga. Javi, ya, bien. Sí, y además de eso, la administración tributaria es la que resuelve las discusiones con el contribuyente. Entonces, al final la administración es juez y parte. Y la pregunta que yo siempre me hago es, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, primero, las discusiones en sede administrativa le permiten a la administración, entonces, conocer los argumentos del contribuyente y fallar los recursos que el contribuyente le presente. Entonces, ¿el tema de fondo cuál es? Pues sencillamente que ya se sabe en las discusiones qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es lo que pasa, que efectivamente la mayoría de las discusiones que se adelantan en procesos de naturaleza tributaria ante la DIAN son fallados en contra del contribuyente. Las cifras no son mías, son de la DIAN. 90% de fallos son en contra del contribuyente, 10% de fallos son a favor del contribuyente. Y luego en la jurisdicción el tema no es tan así. Entonces, digamos que sí, claramente hay un problema sistemático de que la administración tributaria sea juez y parte. Y el otro problema tiene que ver con los términos para resolver las controversias tributarias. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, o mejor, cuando, por ejemplo, a un contribuyente le dicen, oiga, es que el término que tiene la administración tributaria, desde que inicia un procedimiento hasta que lo resuelve, ese término, o digamos, esos procesos en sede administrativa tardan más o menos 2 años. 2 años en los que además están causando intereses en contra del contribuyente en el evento de ser vencido en la controversia. Como esos términos son tan largos, muchos contribuyentes muchas veces dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero no discutir el tema porque yo no quiero asumir el riesgo relacionado con el tener que litigar
porque es una controversia muy larga. Y todavía no estoy hablando de cuánto demora un proceso en la jurisdicción, porque en la jurisdicción un proceso puede demorar entre 5 y 8 años. Y a eso súmenle que la administración tributaria además interpreta las normas tributarias mediante conceptos que además son, digamos, vinculantes para el funcionario. Entonces, en un partido de fútbol, digamos que la administración tributaria es el árbitro, es el que hace el reglamento del partido de fútbol, es decir, aplica el reglamento y además es el equipo contra el que yo estoy jugando. Y obviamente el contribuyente no está en igualdad de armas con la administración tributaria. Entonces, dicho todo esto, obviamente yo no quiero hacer acá un decálogo de quejas, sino también hacer sugerencias para mejorar todo esto. Primera sugerencia, la creación de un tribunal fiscal en Colombia es necesaria. Es decir, que la administración tributaria deje de ser juez y parte, y un tribunal fiscal que ojalá no sea coger los funcionarios de la oficina jurídica de la DIAN y meterlos en una cosa que ahora se va a llamar tribunal fiscal, sino que de verdad el proceso de elección de esas personas que integren el tribunal fiscal esté sometido a una elección mediante concurso de méritos con el establecimiento de unos requisitos técnicos, porque ese tribunal debiera estar integrado por personas que conocen el derecho tributario y que han ejercido el derecho tributario. Pero además hacerlo bien, y hacerlo bien en mi opinión que es que ese tribunal tampoco esté adscrito al Ministerio de Hacienda, es decir, que sea un órgano realmente independiente para que garantice que las controversias puedan terminar, puedan, digamos, fallarse de forma, digamos, más, de forma independiente y sin tomar partido entre contribuyente y administración. Segunda propuesta, si no les gusta el tribunal fiscal o dicen que el tribunal fiscal es muy caro, ¿sí? Porque no hay plata o lo que sea, permitir que los contribuyentes puedan acceder a la jurisdicción per saltum, es decir, sin la necesidad de interponer recurso de reconsideración en todos los procedimientos. Es decir, el per saltum en Colombia está concebido para que en los procesos de determinación, cuando el contribuyente atiende en debida forma el requerimiento especial, pueda interponer demanda directamente contra la liquidación oficial. Entonces, volver el per saltum una posibilidad en los demás procedimientos tributarios, es decir, en los procedimientos sancionatorios, en los procedimientos de aforo, y entonces que el contribuyente no deba, en todos los casos, interponer recurso de reconsideración, si así lo quiere, alargar la discusión y acudir directamente a la jurisdicción. Tercer tema, y en esto, digamos que se lo propongo al doctor Daniel y digamos, hagamos un tema en conjunto si quiere con el CEDEP, pero yo sí creo que tiene que haber una política de fortalecimiento de la defensoría del contribuyente, no solamente desde el punto de vista de la institucionalidad, ejemplo, que el defensor del contribuyente pueda ser alguien así como el Tribunal Fiscal independiente de la propia DIAN, así pertenezca a la DIAN, y en esto, por ejemplo, los temas de cómo se selecciona el defensor del contribuyente podrían revisarse, pero además de eso, por ejemplo, que el defensor del contribuyente tenga la posibilidad no solamente de participar en políticas de fiscalización, sino también de hacer solicitudes que sean vinculantes para la administración tributaria e incluso fungir como un defensor de contribuyentes que lo soliciten. Es decir, a mí me pareció magnífica la propuesta de Juan Camilo de integrar a la Defensoría en el comité técnico que prevé el artículo 560. Pero, por ejemplo, si un contribuyente no puede pagar un abogado que le diga a la Defensoría del contribuyente, oiga, en este litigio, defiéndame y hágame una defensa técnica y represente, ¿sí? Son cosas que se pueden explorar. Por ejemplo, obviamente, reducir los términos para resolver las controversias, no necesariamente de todos los litigios, pero sí puede haber unos litigios o unas controversias que, por ejemplo, por su cuantía o el mismo tamaño del contribuyente, no se sometan, por ejemplo, a que el recurso de reconsideración se resuelva en el término de un año, sino que puede establecerse un término menor. Revisar el tema de cómo se calcula el pago de intereses para que los contribuyentes puedan, digamos, litigar y no someterse, digamos, al pago de intereses y decir, pues, como son tan altos, prefiero no pagarlos.
Obviamente, ya dije el tema de aprobación de las leyes ante el Congreso, y digamos, todo esto son propuestas que queremos hacer y que claramente las estamos poniendo sobre la mesa porque sentimos que esos vacíos normativos y todas esas cosas que vemos en nuestra práctica profesional hacen que sean necesarias. Digamos, finalmente, simplemente como un tema ya aparte para terminar y darle la palabra a César, quería decir que en el caso de la jurisdicción también sucede que los jueces administrativos y los tribunales administrativos en casi toda Colombia son promiscuos, es decir, que no existe una jurisdicción contencioso administrativa especializada en temas fiscales o tributarios, más allá de los jueces de Bogotá, los jueces administrativos del circuito de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la gran mayoría de controversias que se suscitan en Colombia se resuelven por jueces que no se especializan en impuestos. Y ese también sería un tema que valdría mucho la pena revisar. Obviamente, quiero quedar allí, dejar estas reflexiones e invitarlos, digamos, precisamente a que debatamos estos temas, ojalá en esa próxima reforma tributaria que se va a surtir. Y con eso termino y le doy la palabra a César, que abordará esto mismo desde la perspectiva contable. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier, excelente. Para actualizar el dato, te puedo decir que el 78% de las sentencias que profirió el Consejo de Estado en el 2018 fueron en favor parcial o totalmente de los contribuyentes, dato calientico del Observatorio de Jurisprudencia. Luego, realmente, si de esa discusión que señalas, del 10% tan solo que se le da la razón a los contribuyentes, luego en la discusión judicial, los contribuyentes estamos ganando el 78% total o parcialmente de las discusiones, es una barbaridad, lo cual sí requiere un análisis y una lupa puesta en lo que está ocurriendo en la discusión administrativa, incluso siguiendo la línea de lo que planteó antes Serviliano, me parece un punto clave, y atándolo un poquito con la necesidad de reformar al menos esa posibilidad del comité técnico me parece buenísimo. Excelente tu intervención, Javier, muy bien. La verdad es que tocaste los puntos fundamentales y ahora para cerrar el evento, el doctor César Cermeño nos va a plantear la perspectiva de todos estos derechos de los contribuyentes desde el punto de vista del ejercicio del derecho tributario, pero enfocado en los contadores públicos. Doctor Cermeño, la pantalla es suya. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias primero que todo al doctor Serviliano, al doctor Acevedo, al doctor Juan Camilo por su moderación, a la doctora Andrea, al doctor Javier. Ha sido un evento sumamente nutritivo, ha sido muy interesante. Todavía tenemos muchos participantes, lo cual es impresionante después de una maratónica jornada de 2 horas y media. Yo les juro que me voy a tomar 5 minutos nada más. Le estoy hablando a los futuros, a las futuras personas que nos van a ver por YouTube, que no van a entender este comentario, pero obviamente lamentamos el pequeño incidente que sucedió. No va a aparecer en el video de YouTube que vamos a colgar. Por eso esa pequeña travesura no va a quedar registrada, pero pues son gajes del oficio. Es normal en esta era de videoconferencias y también es normal que aparezca un niño volando, un perro ladrando, un vendedor de aguacates. Entonces creo que fue un pequeño impasse que nada opaca este evento que se ha dirigido muy bien. Les decía que les voy a robar 5 minutos solamente para comentar de algo que yo he llamado la dislexia hermenéutica. Y voy a empezar por ahí porque un aspecto del que se están quejando muchos contribuyentes tiene que ver con la tendencia de algunas administraciones, especialmente la administración de Barranquilla, de Bucaramanga y de Cartagena, a vincular a los representantes legales en cualquier tipo de discusiones, en cualquier tipo de procesos. Y digo que es dislexia porque la norma, el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, dice que se debe castigar a ese tipo de sujetos cuando hay deducciones o registros inexistentes. ¿Qué quiere decir inexistente?
que simplemente se sacaron un registro, un dato del sombrero y lo registraron con ánimo fraudulento o para perjudicar la administración. Desde esa óptica, la administración ha procedido a sancionar a estos sujetos cuando existe cualquier discusión en donde hay una potencial inexactitud. No es lo mismo ser inexacto que tener algo inexistente. Y obviamente esta discusión pareciera anecdótica, pareciera curiosa, si fuera meramente académica. El problema es que una persona natural se puede ver abocada a un proceso con varios cientos millones de pesos que además les van a cobrar a ellos como personas por una pequeña, por una discusión que no es ni siquiera semántica, semiológica, sino de lectura básica de la norma. Pero entonces, haciendo esa claridad, vamos a hablar especialmente del tema de los contadores y me gustaría que Sofía me diera brevemente la pantalla. Nos vamos a arriesgar y vamos a poner, voy a compartir pantalla 30 segundos y mi reflexión va a ser muy cortica. Esto que van a ver acá es un requerimiento especial real, en donde se sanciona a un contador o un revisor fiscal, y esto es todo lo que hay en el acto. Simplemente dice, sanciona al contador público, se cita la norma y dice, teniendo en cuenta que el señor tal, en su calidad de revisor fiscal, firmó una declaración, por lo tanto, le pongo una sanción, que es la sanción por violar las normas que rigen la profesión, y además le suspendo la facultad de firmar declaraciones. Es decir, son dos sanciones gravísimas, pero esto es todo lo que hay en el acto administrativo, no hay absolutamente nada, nada más. Y Sofía, si quieres ya podemos dejar de compartir. Eso es todo lo que hay en un requerimiento especial, y este es un requerimiento especial real, y es un requerimiento especial que no es atípico, no es anómalo, es un requerimiento especial que entre Andrea, Juan Camilo y Javier, si sumáramos todos, los hemos visto 60 o 100 veces en nuestros clientes, especialmente cuando son de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y otro par de administraciones que se me puedan volar. Y el punto es, no hay una sola motivación, no hay una sola reflexión, no hay un nexo de causalidad, no hay absolutamente ningún análisis ni ejercicio sobre cuánto incidió este revisor fiscal, cuál fue su voluntad, cuál fue su error, cuál fue su conducta. Lo único que hay es, por poner un ejemplo, Juan Camilo firmó una declaración, yo Diana, no estoy de acuerdo con esa declaración, por lo tanto, le voy a quitar a Juan Camilo la facultad de firmar declaraciones. Algo gravísimo, que es una especie de veto, de censura a su ejercicio profesional, es casi que lo condena al ostracismo o a modificarse de profesión, y ahí el punto es, no hay ni siquiera una frase que vincule al revisor fiscal con la conducta que se le está reprochando. No hay un ejercicio de motivación, un ejercicio de fundamentación, no hay ningún soporte probatorio. Y eso lo que nos lleva es a que con los contadores pareciera que algunas administraciones están usando un régimen de responsabilidad objetiva, la cual está proscrita en nuestra Constitución. Y esto es algo muy alarmante porque, de hecho lo conocemos, puede arruinar vidas. Y puede arruinar vidas, y lo que sabemos es, se hace solamente para efectos de presionar al contribuyente. Es casi, y no quiero ser fuerte y por eso le pongo todas las comillas, pero es una especie de extorsión, una persuasión exagerada en donde se le pide que so pena de no allanarse, de no aceptar los cargos, usted puede perder todas sus facultades como contador. Esto es algo grave, esto es algo preocupante, esto no es un tema normativo, esto es un tema hermenéutico y es un tema que desafortunadamente cada vez está cogiendo mayor escuela en la DIAN. Esa era siendo las 7:45, habiéndonos pasado 45 minutos del tiempo, esta era mi brevísima reflexión y agradezco de verdad a todos por su participación. Excelente, doctor Cermeño, como siempre, su intervención al punto, detallada, la problemática actual que hemos visto
seguramente Andrea, Javier y tú mismo en los diferentes litigios que estás llevando y muchos de los 505 estoy seguro que muchos lo hemos visto en amplios discusiones. Le quiero dar la palabra al presidente del CEDEP, al doctor Guillermo Cáez, para que clausure este, en mi opinión, exitosísimo evento, no sin antes darle las gracias a todos los panelistas, excelente trabajo, detalladísimo, buenísimo. Espero que a los participantes que quedan, que es un número muy alto, aún 506, les haya apasionado, así sea la mitad de lo que nos apasiona a nosotros este tema, y yo creo que con eso nosotros todos nos vamos a dar por muy bien servidos. Excelente trabajo el de todos. Doctor Guillermo, ¿ya estás ahí? Sí, doctor Juan Camilo, muchas gracias. A todos los participantes y miembros de este gran panel, todo un éxito, un aplauso por el nivel de organización. A pesar de los incidentes, se comportó muy bien. Más de 1000 asistentes a este gran evento, al doctor Daniel Alberto, al doctor Serviliano, al doctor César, a la doctora Andrea y al doctor Javier, muchas gracias por su participación. Al doctor Juan Camilo, gracias por ese excelente panel y la moderación. A todos los que todavía nos siguen viendo, invitarlos a que se sigan uniendo a esta agenda académica que está haciendo el Centro de Estudios de Derecho Procesal. Tenemos una idea y un propósito de seguir trayendo conversaciones que generen riqueza para el mundo jurídico en las diferentes áreas. Esta vez el turno fue para el grupo de impuestos, pero pues mañana tendremos también un evento muy importante con 2 ex superintendentes de sociedades y con el doctor Nicolás Polanía hablando de insolvencia. También tenemos el día 30 el TEDx, que es el primer TEDx hecho en materia de justicia, donde serán única y exclusivamente asistentes aquellos que sean miembros del CEDEP. Así que además de invitarlos a que sigan nuestra agenda académica en nuestras redes sociales, invitarlos a que se inscriban al CEDEP, en lo cual lo pueden hacer en www.elcedep.co, y ahí los estaremos esperando, los estaremos dando a todos la bienvenida para que se sumen a este reto académico de actualizar y de incidir positivamente en la administración de justicia del país. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Excelente. Stand by my side.